Bien, muy buenas tardes, siendo las 18 horas con 39 minutos de este día 28 de marzo del 2020. Nos encontramos en la sala número 3 de este Tribunal de Juicio Oral con sede en esta ciudad de Cuautla, del municipio de Atlacholaya, de Xochitepec, en el poblado de Atlacholaya, Morelos, para poder llevar a cabo. Vamos a llevar diversas peticiones en una audiencia de ejecución, por lo tanto les voy a pedir por favor a las partes se identifiquen. Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada Liliana Ríos por parte del Centro Penitenciario. ¿Quién más? Buenas tardes, su señoría. Acérquese al micrófono, por favor. Acérquese. Buenas tardes, su señoría, licenciada Patricia Cantú Ruiz, en representación del Cerezo Morelos. Muy bien. Muy buenas tardes, su señoría. Por parte de la Coordinación del Sistema Penitenciario y en representación de la Dirección de Ejecución de Sentencias, comparece la licenciada Angélica Mariana Contla Aguilar. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, su señoría. En los mismos términos comparece la licenciada Irene López Flores. Sí, buenas tardes, señora. Comparece el licenciado Marco Antonio Sánchez Mendiola en mi carácter de defensor público. Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada Suzuki Pérez Quintero en mi carácter de defensora particular del señor Christopher Blas Victoria Suárez. Bien, vamos a dar inicio a los planteamientos realizados por parte de las autoridades penitenciarias, haciendo constar antes de ello que no contamos con la presencia de la fiscal, la licenciada Alejandra Everest López Romero, porque a pesar de que ha sido debidamente notificada por medios especiales de notificación, ella se negó a darse por notificada de esta audiencia, por lo tanto ordenaremos girar los oficios correspondientes a su superioridad o a su superior jerárquico para que tenga conocimiento de ello, de que no asiste a sus audiencias a pesar de estar debidamente notificada y ella de manera renuente darse por no notificada y apercibida que si insiste en este tipo de conductas, pues se hará la aplicación de los medios de apremio del poder coercitivo correspondiente. Por lo tanto, voy a conceder el uso de la palabra. El día de hoy nos convoca el planteamiento realizado por parte de las autoridades penitenciarias en relación a diversos traslados involuntarios que se llevaron a cabo. Por lo tanto, voy a conceder el uso de la palabra para que haga, ya que el día de hoy lo que nos convoca es ver la ratificación, la viabilidad de por qué se llevaron a cabo esos traslados, pues voy a conceder el uso de la palabra para que haga uso de la palabra de manera concreta y objetiva, por favor. Sí, su señoría. En este acto solicito se declare de legal el traslado por excepción al voluntario que marca el artículo 52 en su fracción específicamente la tercera. Su señoría, lo anterior, toda vez de que a consideración y de esta representación se cumplen precisamente los extremos de la fracción tercera, que dice que en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, la autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizar el traslado. Y, bueno, ya la ley nos marca los siguientes supuestos, su señoría. En este caso específico, los hechos que derivan a este traslado fueron precisamente en fecha permítame un segundo, su señoría. Sí. 19 de marzo del 2020, en el que diversas personas privadas de la libertad se aglomeran dentro del Centro de Reinserción Social Morelos y provocan situaciones que ponen en riesgo y vulneran la seguridad y la gobernabilidad del centro. Su señoría, existe parte informativo de fecha 19 de marzo del 2020 en el que
en el que se hace referencia que siendo aproximadamente las 17 horas con 35 minutos, se informó por parte de la encargada del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos que se recibe reporte vía radio por parte del personal de seguridad y custodia, en el que se señala que varias personas privadas de la libertad se encontraban reunidas en el patio de maniobras, las cuales se estaban subiendo a un vehículo conocido como unidad recolectora de basura y en el cual en su interior se encontraban personas privadas de la libertad, siendo conducida por una de ellas, misma que posteriormente se sabe perdió la vida en el hospital de Temisco, Morelos, tomando como dato la autoridad correspondiente. Con dicho vehículo automotor, las personas privadas de la libertad lograron dañar y destruir los 2 portones de seguridad ubicados en la aduana vehicular de dicho centro de reinserción, lo que permitió con ello la salida al exterior del multicitado vehículo, lo que aprovechado por varias personas privadas de la libertad, quienes corrían detrás del mismo, con puntas y palos, acorde a lo informado vía radio por parte del encargado de la aduana, se les solicitó mediante comandos verbales que se detuvieran. No obstante, corrieron hacia el exterior del cerezo en diferentes puntos, para la cual la encargada del Centro de Reinserción Social antecitada requirió el apoyo de personal policial, arribando al lugar y controlando la situación. Derivado de estos hechos, su señoría, se tiene como resultado diversas personas lesionadas, su señoría, tanto personal de seguridad y custodia, así como las propias personas privadas de su libertad. Su señoría, no se tiene un número exacto de las personas que se vieron involucradas, ni los nombres. Esto fue un motín en los cuales participaron mucho de la población, su señoría. Sin embargo, con ello vulneraron la fuerza de seguridad del propio centro, lo que se vio evidenciado con precisamente la fuga de 2 personas privadas de la libertad, su señoría. Asimismo, su señoría, la propia ley establece que la coordinación del sistema penitenciario puede realizar los traslados por excepción siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la propia ley en su numeral 52, que en este caso, específicamente en su fracción tercera, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, lo que evidentemente sucedió, derivado de los hechos ya manifestados, su señoría. Si bien es cierto, no existe el señalamiento de cuáles son las personas que iniciaron o incitaron esta situación, toda vez que la fuerza de seguridad es muy poca para poder haber los contenidos, su señoría. Sin embargo, un grueso bastante de personas fueron las que se vieron involucradas. Ahora bien, su señoría, derivado de esto, se tomó por resolución administrativa mediante la 10ª sesión extraordinaria considerar a ciertas personas de acuerdo a el riesgo que podían ocasionar a la institución, y de entre ellas se tomó la determinación de trasladar al Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos, a Quintana González Miguel Ángel, a González Ortega Juan Luis, a Esquivel Terán Eric Ulises, a Terán Nava Juan, Velázquez Cornelio Marco Antonio, Adame Sandoval Francisco, Arándina Bautista Omar. Asimismo, se tomó en consideración trasladar al Centro Penitenciario de Jojutla, Morelos, a Cruz Martínez Ricardo, Camacho Vera Eric Alexis
y Osorio Ayar Fernando. Cabe hacer mención, su señoría, que mediante la sesión de comité técnico ya mencionada, se deliberó y se puso a consideración el riesgo que representaban estas personas para la institución. Por lo tanto, fue consideración del propio comité expuesto a la coordinación del sistema penitenciario, por lo cual se emite el acuerdo de fecha el acuerdo de fecha 25 de marzo del 2020, en el que, considerando, primero, que el sistema penitenciario del Estado debe normar su actuación sobre la base constitucional, específicamente en lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos primero, segundo y tercero, fracción 1, 6, 11, fracción segunda, 14, 15 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en lo dispuesto por las convenciones y tratados que tengan rango de ley suprema de la Unión y en lo dispuesto por la norma reglamentaria como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás leyes y reglamentos aplicables que no se opongan al espíritu contenido en la misma. Segundo, que el valor de la dignidad de la persona humana y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son eje rector de la actuación de la autoridad ejecutiva. Y tercero, que reconociendo el derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y garantizar su dignidad e integridad física y psicológica, así como garantizar la seguridad, gobernabilidad y estabilidad del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos. Cuarto, que para la adecuada ejecución de la estancia digna, que permitan además las condiciones de seguridad, garantizará la integridad de las personas privadas de la libertad, pero también la gobernabilidad de los centros penitenciarios y del personal, así como de los visitantes. Quinto, tomando cuenta que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece a la autoridad penitenciaria, entre otras atribuciones, la administración y la operación del sistema penitenciario, además las de ejercer las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento del mismo y garantizar con ello la integridad de los privados de la libertad, así como la gobernabilidad en los centros penitenciarios, considerando también la atribución para mantener el orden y la disciplina de las personas privadas de su libertad, así como la tranquilidad en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad y personal del mismo, garantizando el orden y la paz, utilizando para ello los protocolos aplicables con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipos disponibles para el cumplimiento de las atribuciones previstas en los artículos 14, 15, fracción primera, 16, fracción primera, segunda, cuarta y quinta, 19, fracciones primera y segunda y 20, fracciones cuarta, quinta, séptima de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Considerando también la atribución de la ejecución de traslados de personas privadas de la libertad en la excepción al traslado voluntario en los casos en las que se deba garantizar la integridad de las mismos, en este caso las personas privadas de la libertad, así como la ejecución de medidas especiales de seguridad para prevenir riesgos en seguridad y gobernabilidad de centros penitenciarios y tomando en consideración el oficio el acta de comité técnico en su 10ª sesión extraordinaria en la que se vio sesionado los hechos ya mencionados y en la que se ha determinado emitir la solicitud de traslado en vía de excepción al traslado voluntario ante la autoridad penitenciaria del Estado de Morelos para que en ejercicio de la atribución que señala el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se realicen los trámites administrativos correspondientes para el efecto de traslado del Cerezo de Reinserción Social Morelos Varonil al Centro Penitenciario de Jojutla y de Cuautla, ambos del Estado de Morelos, de las personas ya citadas. Su señoría, con ello se llega al acuerdo
que en uso de las facultades ya mencionadas y toda vez de que se pretende salvaguardar primero la gobernabilidad del Centro de Reinserción Social Morelos, asimismo la integridad física de las propias personas privadas de su libertad, lo que se vio rebasada con el estado de fuerza débil que presenta la baja de personal de seguridad y custodia, su señoría, y poniendo en consideración la propia vida de las personas privadas de su libertad, es que en este acto solicito se declare de legal el traslado realizado, toda vez de que la ley es clara y establece que la autoridad penitenciaria podrá ejecutar dicho traslado mediante resolución administrativa, lo cual se colmó con el acta de comité técnico y con el acuerdo ya citado. Asimismo, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizado el traslado. Cabe hacer mención, su señoría, que ellos fueron trasladados el día 27 de marzo del 2020 a las 9 horas, siendo notificado ante este honorable juzgado el día de hoy, 28 de marzo, a las 8:57, lo cual cubre estamos dentro del término legal para ser notificado. Asimismo, su señoría, también con los hechos ya vertidos se colma el extremo de la fracción tercera, en la que establece, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, lo cual, como ya lo mencioné, se vio evidenciado precisamente con la fuga de 2 personas privadas de su libertad, asimismo con el robo del vehículo que en este momento mencioné, el robo de vehículo de la basura, los daños materiales que ocasionaron los propios privados de la libertad, que fueron los 2 portones de la aduana, su señoría, del patio de maniobras a donde se aglomeraron, asimismo la movilización que provocaron con estos hechos al exterior del centro y al interior del mismo centro de reclusión, poniendo en riesgo personal no tan solo las personas privadas de su libertad, su señoría, sino también al propio personal que labora al interior del Centro de Reinserción Social, así como al mismo personal administrativo que aún se encontraba laborando al exterior del mismo. Lesiones a diversas personas privadas de su libertad, su señoría, y vulneraron el cuerpo de seguridad ya mencionado, su señoría. Por lo anteriormente manifestado, solicito nuevamente se declare de legal dichos traslados, sin omitir hacer de su conocimiento que las personas privadas de su libertad que fueron trasladados tanto al centro penitenciario de Jojutla y de Cuautla no vulneraría en ningún momento por cuanto a su derecho de visita, toda vez de que nos encontramos dentro del propio Estado y no causaría ningún agravio para los familiares el hecho de que fueran, las distancias son cortas, su señoría, y pueden visitarlos en Cuautla como en Jojutla o en el mismo propio Centro de Reinserción Social Morelos, su señoría. Es cuanto. ¿Demás autoridades van a hacer algún planteamiento? Sí, su señoría, únicamente ya sustentar y apoyar los alegatos vertidos por parte de la coordinación del sistema penitenciario, las justificaciones emitidas por parte del personal. Únicamente, su señoría, solicitar que se declare de legal el traslado por los siguientes motivos. En el centro penitenciario debe existir una gobernabilidad, que es la que ya no está existiendo. Sí solicitamos, su señoría, tanto se pueda resguardar la propia integridad física de las personas privadas de la libertad,
como del propio personal operativo que ahí labora, como del propio personal administrativo que también labora en el centro penitenciario, evitando este tipo de incidentes, porque este incidente que pasó no quedó solamente en un incidente, su señoría, ya es algo más grave. Es algo más grave para el centro. ¿Por qué? Porque ya fue una fuga. Es decir, ya los propios privados de la libertad, con la conducta, salieron del centro, se fugaron del centro. Tan es así que 2 personas privadas de la libertad, obviamente con el poco personal operativo que existe ahorita en el centro penitenciario, que es, el estado de fuerza es menor, se trató de contener. El personal operativo trató de contener y evitar que fuera una fuga masiva. Obviamente se pone en riesgo la vida de los elementos operativos. Al contener, obviamente son dentro de sus facultades, dentro de sus funciones, es eso, evitar custodiar a los PPLs. Pero sí, su señoría puso en riesgo la gobernabilidad del centro de todo índole, puso en riesgo la vida de los propios compañeros de seguridad y custodia, y puso en riesgo la vida del personal administrativo, su señoría. Obviamente el centro trata de resguardar, trata de velar igualmente la integridad física de los PPLs, que pues obviamente también salieron lesionados, se les brindó la atención médica oportuna para evitar decesos, evitar de toda forma. Sin embargo, su señoría, sí fue un hecho grave que se suscitó al interior, que ya esto de la fuga, su señoría, sí fue un hecho muy grave para el Cerezo. Entonces, su señoría, por eso solicito se decrete de legal el traslado de los PPLs mencionados. Es cuanto, su señoría. ¿Alguien más va a intervenir? ¿No? Bien, voy a conceder uso de la palabra a las defensas para que hagan las expresiones concretas y objetivas en relación a este planteamiento realizado por las autoridades de reinserción social. Sí, gracias, señoría. Bien, esta defensa pública solicita se declare de ilegal el traslado que realizaron sobre las personas privadas de la libertad al Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla y de Jojutla. Ello en virtud de que la autoridad penitenciaria violó en perjuicio de mis representados el artículo 51 en su párrafo segundo. Ello en virtud de que antes de realizar este traslado involuntario que tratan de justificar en la fracción tercera del artículo 52, pues esta autoridad penitenciaria nunca solicitó una audiencia ante el juez de ejecución para solicitar dicho traslado. Esto también nos refiere al artículo 51, la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. Los hechos que dieron motivo a estos traslados ilegales fueron en fecha 19 de marzo de 2020. Nos refieren que fueron trasladados el día de ayer, 27 de marzo de 2020, es decir, como podemos ver, son 9 días después de haber ocurrido los hechos. Vienen y tratan de justificar un traslado, refiriendo en esta audiencia, pues, que por razones de seguridad. Sin embargo, en los hechos que nos acaban de narrar, pues nunca refieren que las personas que yo represento en esta audiencia hayan participado de manera activa en los hechos de la fuga con la cual pretenden justificar este traslado involuntario. No hay, ni siquiera ofrecen un medio de prueba con el cual de manera indiciaria puedan demostrar que cada una de estas personas que refieren fueron trasladadas a dichos centros penitenciarios hayan participado en estos hechos del 19 de marzo de 2019. Incluso ni siquiera refieren el nombre de las personas que iban en el camión, porque refieren que iban muchas personas dentro del camión. También nos refieren que también había muchas personas detrás del camión.
cuando rompió las puertas, que muchas personas también trataron de fugarse, pero en ningún momento pues refieren que mis representados hayan participado en estos hechos. Por lo tanto, señoría, y en virtud de que la autoridad penitenciaria también trata de justificar este traslado ilegal, tomando en cuenta las características personales, su entorno y grupo delictivo de pertenencia, tampoco justifican estas manifestaciones con documentales con las que efectivamente puedan decir que estas personas sí representan un riesgo para la gobernabilidad del centro penitenciario. Porque aquí nos dice que tienen un elevado riesgo institucional para la gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado de Morelos y por ende nos dicen que requieren de medidas de vigilancia especial, pero esas medidas de vigilancia especial pues las deben de justificar, no sé, con algún, si es posible, con algún estudio psicológico o algún estudio de entorno social. Pero bueno, aquí la autoridad penitenciaria pues no ofrece ningún medio de prueba, ni siquiera algún video. Es sabido que en los centros penitenciarios existen cámaras de vigilancia con las cuales se pueda ofertar la autoridad penitenciaria para acreditar que efectivamente pues las personas que fueron trasladadas participaron en estos hechos. Ahora bien, la excepción al traslado voluntario que refiere el artículo 52 en su fracción tercera, tampoco de ninguna manera se encuentra justificada porque pues tampoco acreditan con ningún medio de prueba que las personas que represento hayan puesto en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, señora. Por lo tanto, solicito a su señoría se declare de ilegal el traslado que realizaron sobre mis representados y ordene el reingreso al Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholayo, Morelos, en virtud de que no hay una razón justificada por parte de la autoridad penitenciaria para ello. ¿Siendo cuántas, señoría? Bien, licenciado Suzuki, en representación de... El señor Christopher Blas Victoria Suárez. Christopher Blas fue Victoria trasladado Suárez, a Cuautla. Sí, su señoría, esta defensa solicita que se califique de ilegal el traslado en virtud de que no existe ninguna prueba, ninguna fundamentación en la cual diga que mi representado participó en estos antecedentes que nos acaba de brindar la autoridad penitenciaria. No dice la forma de ejecución, no dice la forma circunstanciada, el hecho circunstanciado, su señoría, cómo, cuándo fue, quién fue, de qué dormitorio fue. No nos da las características físicas de ninguna de las personas que acaba de mencionar la autoridad penitenciaria. Asimismo, su señoría, estaríamos violentando los derechos fundamentales de nuestros representados. Recordemos que también existen, está mencionando ahorita la autoridad penitenciaria que ellos corren un gran riesgo para el centro penitenciario. No está justificado, su señoría. La autoridad penitenciaria es la que tiene la obligación, y lo marca la ley, de salvaguardar a los representados, a todos los detenidos que se encuentran en el centro penitenciario. Tenían que haber tomado las medidas correspondientes, debido a los protocolos que existen, su señoría. Es por eso que esta defensa solicita que no se califique de legal ese traslado, haciendo la petición, su señoría, de que se regrese a mi representado a este centro penitenciario, además de que ya está iniciando un proceso aquí, su señoría. ¿Es cuánto? Ciudad Pantaleón. Sí, gracias, su señoría. Disculpe que no me quite el cubrebocas, pero como estoy con personas de riesgo por la enfermedad que está, no me es posible quitarme el cubrebocas. Una disculpa. No, Represento a Francisco Adame Sandoval. Respecto a ello, coincido con mis homólogos, principalmente con el defensor de oficio, de que no existen los casos de excepción para haber sido trasladados de manera repentina.
En ninguno de los casos, porque específicamente, efectivamente, el hecho pasó 7 días antes de ser trasladados. Fueron otras personas, tampoco especifican circunstancias de tiempo, modo y de ejecución, de participación, en específico de cada uno de los representados y en específico de Francisco Adames Sandoval. Respecto a las condiciones de mi representado, quiero hacer hincapié que él se encuentra pendiente su juicio oral. Por lo tanto, vulneraría precisamente este derecho a estar presente a sus audiencias. No forma parte de un grupo delictivo, no está por un delito de delincuencia organizada, está pendiente su proceso, pero además, otra de las vulnerabilidades que hace el centro penitenciario es que en su consejo técnico, ellos ya saben que por mandato de autoridad federal, en los consejos técnicos que ellos realizan también debe de estar presente su defensor, por eso tienen una lista de nombres de imputados con su defensor, donde pueden asistir a precisamente esos comités técnicos para salvaguardar lo que es el debido proceso y el derecho a la defensa. Por lo tanto, ninguna de esas peticiones se hizo conforme a la ley y quiero hacer hincapié en esto, que de igual forma esta defensa alude que cese precisamente la intención por parte del centro penitenciario a cambiarlos a uno de máxima seguridad, porque de acuerdo al documento que nos corre en traslado, están solicitando al licenciado José Ángel Ávila Pérez, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, que es a nivel federal, autorice sus traslados a un centro federal. Es decir, que la intención es haberlos cambiado a un centro de Cuautla y de ahí a un federal. Sin embargo, por experiencia que he tenido esta defensa en otros casos, lo hacen así, lo mandan a un centro distinto dentro del Estado y de ahí los mandan al federal. Entonces, desde este momento esta defensa coincide con el escrito que se acaba de interponer de que no se ha trasladado de igual forma, sin que haya previa audiencia ante su señoría, a un centro federal, para que justifiquen esas circunstancias. Por lo tanto, solicito el reintegro de Francisco Adames Sandoval de Cuautla, Morelos, a este centro penitenciario, su señoría. Es cuanto. Bien, entonces una vez que hemos escuchado ya debidamente los planteamientos, ya tenemos la información suficiente y necesaria para poder pronunciarnos al respecto. Ya hemos escuchado en audiencia previa algunos planteamientos que son muy similares en relación a estos traslados involuntarios y la debida justificación, independientemente de la intervención que han tenido diferentes coordinadores en relación a estos planteamientos realizados de hechos que ocurren el día 19 de marzo del 2020. Ya de todos es sabido lo que ocurrió, una posible fuga que ocurrió este día, y ahorita un traslado involuntario excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución. Bien, hemos escuchado sin duda una magnífica expresión realizada por parte de la Coordinadora de Reinserción Social en relación a que no únicamente se limitó a establecer pues las facultades y atribuciones que tienen los comités, las sesiones, la propia ley, la hizo lectura prácticamente de todo lo que les da la facultad, la ley nacional, diversas comités que han desarrollado, desenvuelto y de los que han tenido diversos acuerdos, pero lo que tenemos que decir es que teníamos que escuchar las razones por las cuales se había trasladado de manera excepcional al grupo de personas ya citadas y que ha quedado videograbadas, tanto a los penales de Cuautla como al penal de Jojutla. Bueno, de todas las personas que se citaron y se mencionaron y se enunciaron, pues de ninguna manera, tal y como lo han señalado los defensores, se encuentra debidamente justificado el por qué fueron trasladados a estas personas. Ya hemos escuchado muy puntualmente, tampoco vamos a ser indiferentes ante la problemática que se vive en los centros penitenciarios, sobre todo en el estado de Morelos, ¿no? Pero el señalar que corren peligro inclusive los de custodia, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ellos son los que tienen que poner el orden, no debe de establecerse que ellos corren peligro. Sí corren peligro, pero pues ellos están, como lo dijo una de las defensas, para salvaguardar, para controlar, ellos son quienes deben de dar la protección, la seguridad a los internos. Y pues evidentemente esta exigencia, este requisito no se cumple. Es como si nosotros tuviéramos que cuidar a los policías en las calles, a los ciudadanos. Pues los que tienen que cuidarnos son ellos a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no?
Entonces, esta analogía, a lo mejor burda, pero muy afín, no podemos pensar, porque únicamente han señalado lo que ocurrió. Sabemos, no podemos ser indiferentes, vuelvo a repetir, sí ocurre este hecho, sí sabemos que sucedió todo lo del camión de la basura o recolector de la basura, que violentaron dos portones de seguridad del centro penitenciario, que trataron de huir, pero no nos dicen de manera específica si de estas personas uno de ellos cuando menos trató de huir. No hay un hecho circunstanciado de lugar, modo y tiempo en que ellos tienen la intención o porque ellos, la permanencia en el penal de Atlacholoaya, la permanencia de ellos provoque la inseguridad de los demás. No dicen nada al respecto del por qué o quiénes son ellos o por qué están involucrados ellos en el riesgo del penal o la ingobernabilidad de la que han señalado. O inclusive si quisiéramos hablar de que ellos necesitan medidas de seguridad especiales o mayores, ¿no? Y menos aún si son trasladados a un penal como el de Cuautla, ¿no? Pues aquí creo que las mejores medidas de seguridad son las que tienen lamentablemente aquí en el penal de Atlacholoaya, y lo digo lamentable por lo que ocurre. Entonces, si ni siquiera en Atlacholoaya pueden estar, pues con mayor razón en otros penales o cárceles distritales como las zonas de Cuautla y de Jojutla, ¿no? Si fueran un riesgo para la población de Atlacholoaya, pues serían un riesgo mayor para las cárceles distritales de Cuautla y de Jojutla. En fin, creo que si hay una expresión de algo que sucedió, lamentable y muy preocupante para esta sociedad morelense, pero de ninguna manera que estas personas que han sido señaladas o han sido enlistadas, pues sean las que generen realmente el riesgo y el peligro. Ahora hemos escuchado las intervenciones de todos y cada uno de los defensores y pues acordes y adecuadas a que no está justificada la ratificación de manera excepcional de estos traslados, ni mucho menos que vaya a generarse de manera suspicaz que primero sean trasladados a una cárcel distrital como de Cuautla y Jojutla con la intención de ser trasladados a un centro federal, ¿no? ¿Por qué? Porque si de inicio de origen no pueden plantear ni justificar la intervención, participación o por qué razones piensan que está debidamente justificada la excepción de este traslado involuntario, pues con mayor razón sería más arbitrario el que se realice a otro penal, ¿no? A otro penal de máxima seguridad, como lo ha señalado la licenciada Pantaleón. Bien, entonces queriendo decir con esto que se acoge todo lo que se ha planteado por parte de las defensas, tanto la pública como las particulares, en relación a Christopher Blas, Victoria Suárez y a Francisco Adame Sandoval y los demás que tiene la representación del defensor público. Se violentan, como lo ha señalado la licenciada Pantaleón, en los comités también la propia intervención que podría tener los defensores para ahí hacer algún planteamiento al respecto, viabilidad y todo ello. Y bueno, dice que no se refiere a la participación de manera activa, no hay medio de prueba por el cual podamos tener evidencia que ellos participaron, tanto en el del 19 o en un hecho posterior, que ellos hayan sido las personas que se hayan tratado de fugar o que hayan participado en una autoridad para poder ayudarles a los demás a salir o motinarse o aglomerarse. No hay de manera específica. Dijo la coordinadora de reinserción social que por la naturaleza de esto, si es un traslado involuntario de manera excepcional, pues excepcionalmente tengo que justificar el por qué pienso, aunque exista una población enorme en el penal, pero cuando menos de estos que estoy trasladando, y para no violentar ningún debido proceso o derecho de decir, pues tengo que señalar a ellos por qué sí los tengo que trasladar. Si son 7 y 3, son 10 personas. Esas 10 las tengo que tener bien ubicadas como un riesgo, un peligro en el penal donde las estoy trasladando de manera involuntaria. ¿Por qué razón estoy señalando que se estoy trasladando de manera involuntaria, excepcionalmente? Porque generan un riesgo para el penal. ¿Qué riesgo? Eso es lo que tengo que justificar el día de hoy.
no nada más hacer la expresión de que tienes atribuciones, de que tienes derechos y que tienes todo como centro penitenciario, autoridades de reinserción, pero no voy a justificar de manera adecuada o justificada que ellos son los que intervinieron, o participaron, o qué hicieron, o por qué razones generan ingobernabilidad. Esto no está debidamente justificado y por ello, pues, las consecuencias es no tener por ratificado el traslado involuntario, con todos y cada uno de los efectos que provoca esto, es decir, que si realizaban los trámites correspondientes para trasladarlos a esos penales, a esas cárceles distritales, pues tendrán que hacer todos y cada uno de los trámites correspondientes para que sean de regreso, aunque no se violentara ningún derecho, como lo dijo la coordinadora, porque viven en el estado de Morelos, sí, pero ellos estaban en Atlacholoya y de manera indebida fueron trasladados a las demás, a las cárceles distritales, ¿no? Entonces, no es por la zona, no es sino por el hecho que generador del traslado en sí mismo. Por lo tanto, 5 días tienen el plazo para que sean devueltos de regreso al penal de origen que están solicitando y tendrán que hacer los trámites correspondientes informando el resultado del mismo. Por lo tanto, esto todo con fundamento en lo que prevé los dispositivos del 50 al 52 de la Ley Nacional de Ejecución. Ya me he pronunciado en relación al cese, en relación a que sea trasladado a otro centro penal o penitenciario de máxima seguridad, también al respecto, y estaba hablando de la fundamentación del artículo 50-52 de la Ley Nacional de Ejecución y del 18 de la Constitución Federal. Bien, pues prácticamente esto sería todo lo que hoy nos convoca, no sin antes que manifestar o darle el uso de la palabra a los intervinientes. ¿Una cosa más? Sí, su señoría, con fundamento en el numeral 50, copia del audio y video, y solicitar que se envíe el oficio a al director del Centro de Reinserción Social Morelos con el ordenamiento que en este momento usted ha dado. Claro que sí, así será. ¿Alguna cosa más? Sí, su señoría, de igual forma que se le hagan del conocimiento a las autoridades que participaron en la sesión, en este caso los representantes de la coordinación del sistema penitenciario. Todos y cada uno de los trámites administrativos serán de esa manera. ¿Algo más, defensas? Sí, señoría, nada más solicitarle que respecto a mis representados se les reinstale o se les reubique en el dormitorio en el cual se encontraban antes de ser trasladados. Y copia del audio y video, señoría. Okay. En los mismos términos, su señoría. Perfecto, así será. Los mismos términos, su señoría, solamente anexando que por cuanto a esta defensa, como son en 5 días que van a ser trasladados para acá, para aquí a Tlacholaya, se le permita el acceso a la defensa, porque el día de hoy me constituía Cuautla Morelos para poder visitar a mi representado, verificar sus condiciones en las que se encontraba y me fue coartado este derecho. Me dicen que hasta que no fueran trasladados a un centro federal, yo no podía tener acceso. Bien, entonces vamos a crear los oficios correspondientes iría el día de mañana a las autoridades, tanto de aquí como al director de la cárcel distrital de Cuautla, del Cerezo Cuautla. Bien. Si no hay más manifestaciones, estamos concluyendo esta audiencia, 19 horas con 22 minutos. Que tengan excelente noche.